Bueno, vamos a comenzar el primer bloque de feedback, Paula. Sí. Bueno, lo planteamos en la apertura del programa. Hablando de un tema sensible, ¿no? El tema de, a ver, si hay la drogadicción o eventualmente también puede ser el alcoholismo y las reacciones que tienen las personas en el entorno familiar. Sí. Y de pronto la pregunta es, ¿la fuerza de seguridad tienen que intervenir o no tienen que intervenir? Sí, y si hay que acudir primero a ellos, porque también está el servicio de salud. Totalmente. Así que bueno, todas estas preguntas se las vamos ¿A quién se las decimos? a A nuestro ver. invitado del día, que es Diego Quindimil, psicólogo, y nos va a hablar del tema de las adicciones y la salud mental. Bienvenido a Feedback. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Diego, bueno, vos sé que tenés mucho ritmo televisivo y demás, pero a ver, el caso de Chano de alguna manera y se instala en la sociedad, porque dentro del marco, a ver, ¿cómo podemos decir? Dentro del marco judicial o legislativo hay una ley de salud mental, discutido, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado nos encontramos con la fotografía, lo estamos viendo ahí a Chano, que de pronto él llamaba a la policía, porque él llamó a la policía. Sí. Dijo, acá está mi familia con 4 médicos que me quieren sacar, no sé qué frase había utilizado. Y en este contexto ¿está preparado, es como dijo Paula, el sistema de salud? ¿Realmente tiene que intervenir ahí la policía? Porque cuando uno ve la foto del policía que disparó, es un nene, la cara, no sé si la tenemos acá en producción o no, pero es un nene, entonces esta situación no está preparada. Qué distinto que tal vez está preparado para disparar, a ver, en un tiroteo en la calle, pero no en este contexto, cuándo contener a una persona. Y justo ahora, ustedes saben que lo último que dijo el tío, un familiar, Sí. dijo no, que no iba con un cuchillo, sino que tenía una caña en la mano, ¿no? Sí, como sabemos, la policía está entrenada y preparada y hasta su modelo mental tiene que ver con la actuación frente al delito, ¿no? En este caso, lo podemos llamar de algún modo, para no etiquetarlo de ninguna manera, es muy como estigmatizante, claro, además, como hoy en un día todavía. desborde emocional, llamémoslo, Claro. digamos, ¿no? Es una situación crítica que tiene más que ver con la salud mental que con un delito, ¿no? Entonces, digo, si nosotros vamos a llamar a la policía para algo que la policía no está entrenada, seguramente el modo de actuación no sea el más saludable. Además, a veces las personas se ponen violentas, los que tienen este tipo de padecimientos, y uno no sabe si está cometiendo un delito o es parte del problema mental, que la policía no tiene por qué distinguirlo. No, a ver, en general el mayor riesgo en el caso de los consumos problemáticos suele ser para uno mismo, más que para los otros, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo cuando, no sé, uno está alcoholizado, digamos, ¿no? Tiene menos probabilidad de ser agresivo para los otros, pero sí más dañino para uno mismo, ¿no? En este sentido, hay distintas profesiones y distintas disciplinas que pueden dar respuesta a estas situaciones y que hay que trabajar multidisciplinariamente, digamos, ¿no? Es decir, para poder abordar esa situación, que es una situación que para los equipos de salud es habitual, están acostumbrados a trabajar con este tipo de situaciones y también saben cómo tomarse el tiempo para poder calmar. Con un temita porque me dijo varios temas que me ocupan, más allá de preocupar. El equipo de salud está preparado, y más en esta situación, y agregó que requieren tiempo. Porque yo digo, una persona que está en ese estado, o sea, puede ser más o menos fuerte, pero sabemos que no controla la fuerza. El equipo de salud, más allá de estar preparado, ¿tiene que ser una persona con contexto fuerte o un gran negociador y conversador? No, a ver, en este sentido tiene que tener las herramientas psicológicas, ¿no? Para poder encarar una conversación que pueda hacer empatía con el otro. Bien. ¿No? ¿Pero entran en razones cuando una persona está en ese estado? Bueno, si no entran en razón, entonces hay algunos otros métodos, como por ejemplo esto de poder esperar un poco de tiempo para poder actuar de un modo que sea posible, ¿no? O sea, Es el decir, manejo de los tiempos sabemos que es con crucial. una pistola en la mano No pasa es nada, peor peor. el remedio que la enfermedad. O sea, en este el sentido. manejo de los tiempos es crucial ahí. Yo creo que sí, y la experiencia también, y el conocimiento, ¿no? Sí. Yo no sé si estaba la gente que lo atendía a él particularmente, pero en general, y hay muchas situaciones en donde uno opera telefónicamente. Ajá. Es decir, yo he tenido muchos casos en donde he operado telefónicamente, por ahí no estaba en el lugar y me llaman telefónicamente, hablo con la persona, eso empieza a bajar Sí, igual las también depende de qué situaciones. tipo de caso sea. No, por supuesto. Cada caso es un mundo y una obviamente. situación. Situaciones como esta se dan una vez
cada tanto, digamos, ¿no? Pero sí son los consumos problemáticos algo que es difícil de atender por cualquier persona. Es decir, hay que estar entrenado, preparado, capacitado para poder dar respuesta a eso. Y así todo no es una ciencia exacta. No, Bien. es muy complejo Sí, todo lo que es la totalmente. mente, la salud mental. ¿Y las adicciones hacen que se desencadene este problema de trastorno mental o agrava una ya preexistente? Bueno, a ver, en general lo que sucede es que hay una distorsión de la realidad, ¿no? Que puede estar dado por este consumo problemático y que además de este consumo problemático puede haber alguna patología de base que sea una combinatoria de las dos cuestiones, ¿no? Es decir, ya ¿Hay personalidades más propensas a tener? Y sí, tenemos, hay, digamos, personalidades que son más propensas al consumo, más propensas a los comportamientos ¿Y adictivos. de qué depende eso? ¿Es genético o es No, cultural? tiene que ver con algo estructural de cada uno de los sujetos, ¿no? En el sentido de que no hay dos sujetos iguales, pero también es importante que uno se conozca, ¿no? Es decir, sepa cuáles son los límites, con qué meterse, con qué no meterse, digamos, ¿no? Tanto en los consumos problemáticos Bien. que tiene que ver con lo prohibido, con lo no prohibido. Sí, Podemos sí, hablar el lo mismo alcohol. del El cigarrillo, el alcohol, Sí, sí, sí. los psicotrópicos, digamos, ¿no? Es Psicotrópicos, decir, sí, que- obviamente, el psicotrópico, y combinados con alcohol, que muchas veces... Sí. Y para agregar mayor dificultad, nosotros estamos atravesando una pandemia Sí. que afecta no solamente la salud física, Sino la sino mental. profundamente la salud mental, ¿no? A ver, casos que la gente recuerda. Mirá lo que te voy a decir, y yo soy fanático de Charly García, Sí. obviamente lo han logrado contener, no nos vamos a meter en análisis propio del abordaje contra las drogas a Charly García, pero a ver, esa actitud que se tira de un séptimo piso a una pileta y tuvo suerte de estar vivo, ¿no? De pronto el caso de Chano, o sea, son situaciones límites. Estas personas que llegan a situaciones límites, ¿pueden repetir esa conducta? Si vemos el diario El Día Lunes, decimos, bueno, Charly García se tiró de la pileta en esa oportunidad. Tuvo otros shows donde de pronto, bueno, muy conocido, se bajó los lienzos, sí, pero que esos ataques que le agarraron, pero no en el hecho de tirarse de un séptimo piso o una pileta, ¿no? ¿A qué voy? ¿Se repiten estas conductas? A ver, el punto en estos casos tan famosos, para decirlo de algún modo, es la posibilidad de poner límite, ¿no? Es decir, yo imagino que no debe ser muy fácil ponerle límite a alguien, ¿no? Que no está acostumbrado a estar limitado por Bien. determinadas situaciones. Por lo cual, también la contención, ¿no? Familiar o amistosa, en el caso de Charly García, ¿no? Es decir, que toda la Chano. familia de Palito Ortega se le acercó. Sí, bueno, en digamos, este le dio un caso lugar sí, el entorno de Palito contención. Ortega, sí. Entonces, la contención, no volver a los lugares donde los consumos problemáticos se te hacen fácilmente, es una de las primeras acciones. Es decir, yo estoy acostumbrado a consumir con mis amigos, bueno, una de las primeras renuncias va a tener que ver también con eso, con poder cambiar de mi círculo social, ¿no? Es decir, y empezar a vincularme con gente que no me vuelva a llevar a ese tipo de situaciones tan complejas. ¿Qué Y tema, no? Sí, la obviamente verdad. que también, ¿no? Es decir, lo familiar entra dentro de este juego porque muchas veces estas situaciones son emergentes de la familia. No digo todos los Emergentes de casos. un conflicto preexistente. Claro, de alguna situación familiar El origen, previa. decís. El origen de este tipo de situaciones. No siempre, No puede- pero, pero ¿cómo? No puede- en pero muchos de los este casos caso- podría ser. Bien, perfecto, lo tomo. Y en estos casos, ¿la fama no puede llevarlo a esto? Y por Pero eso que te decía... si querés lo sumamos a Maradona, ¿no? Sí, por eso que te decía de la falta de límite, ¿no? De el poder todo, de que es imposible a alguien famoso decirle que no, ¿no? Es decir, ¿te imaginas a alguien diciéndole que no a Maradona, por ejemplo? Sí, sí. A ver, Imposible. a lo largo de la historia amaba a Dalma y Janina. Sí, Y en la última etapa estaba enfrentado con Dalma y Janina, ¿no? sí. Y bueno, entonces, justo con los seres que amaba, llega la droga a ese nivel y combinado con alcohol, porque en este caso hubo combinación con alcohol, ¿no? Sí, digo, a ver, cualquiera de nosotros podría tener un distanciamiento con su familia Sí, sí, está por claro. alguna situación, no sabemos qué es lo que pasó ahí, pero evidentemente también esas situaciones de angustias familiares agregan, ¿no?, a el consumo problemático. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene este tipo de adicciones, lo primero que hace es la salida que más rápidamente encuentra para esquivar los problemas, Claro. ¿no? Es decir, es un modo
de solucionar los problemas. de Uno puede decir, no es un modo saludable, pero bueno, es el modo que uno encuentra, que tiene a la mano, que está acostumbrado. ¿Y qué habría que hacer para evitar eso? Bueno, a ver, como te decía, estos son tratamientos muy largos, complejos, multidisciplinarios. Muchos requieren internación completa o internación de día, ¿no? Es decir, poder salir de todo el circuito que tiene que ver con ese consumo, ¿no? Claro. Es decir, el circuito del consumo, habitualmente, por ejemplo, en el consumo del alcohol, tiene hasta rituales, momentos del día, situaciones disparadoras. Es decir, poder salir de toda esa lógica requiere también salir de lo cotidiano del El día a día. consumo, Muchas aparte veces. de drogas, también puede ser juegos de azar, Sí. videojuegos, eso Sí. también podría Sí, entrar sí, dentro todo de la lo que tiene que adicción. ver con los comportamientos adictivos tienen mecanismos de repetición, ¿no? Que hay que ver cómo se desarman. Mirá, yo trabajé mucho con el tema de, por ejemplo, de ludopatía, Sí. y en los casinos, ¿no? Es decir, hay una declaración en donde vos vas, firmás que no me dejen entrar nunca más acá, Sí. bueno, y que se cumple por ley, y la gente va disfrazada, ¿no? Se Claro. disfraza, se pone... Es digo, imposible porque- controlar a todos. Exactamente, es sí. un mecanismo también, ¿no? Es decir, porque la prohibición también genera mayor deseo de poder consumir, ¿no? Sí, 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 el gusto por lo prohibido. Exactamente. Para cerrar, hay una ley de salud mental, pero vamos a la parte práctica, ¿no? Discutida, Sí. no discutida, lo estamos hablando acá con Sí. Paula. Discutida, no discutida la ley de salud mental. El tema, ¿cómo se procede? O sea, ¿se requiere el consentimiento de la persona afectada para internarlo? A ver, el cambio de la salud, de la ley de salud mental, tiene que ver justamente con esto, con que no sea posible, ¿no?, internar a cualquier persona para poder quedarse con sus bienes personales, para poder quitarle los derechos, Sí, etc. sí, correcto. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una internación involuntaria. La única diferencia que trae la ley es que, digamos, hay que hacer intervenir a un juez Sí. dentro de las primeras 10 horas, ¿no? Pero no está fácil poder internar a una persona. Por suerte. Sí, Por pero suerte, a veces los digamos. familiares lo padecen porque quizás es una persona que está por internar y no se puede por todo el proceso burocrático que hay. Sí, a ver, poder se puede, ¿no? Es decir, el tema es darle lugar a la justicia y en los primeros 13 días poder justificar por qué esa persona tiene que estar internada o no tiene que estar internada. Obviamente que una internación genera después un estigma en esa persona. Es decir, Claro. una persona que está en un neuropsiquiátrico o que está internada por adicciones, después esa etiqueta es muy difícil de sacar. Yo creo que ese es el espíritu de la ley. Obviamente que, digamos, en nuestro país, ¿no?, que viene empobrecido, los hospitales generales no tienen las condiciones todavía necesarias claro. para poder dar la mejor respuesta a este tipo de Y situaciones. muy triste también hablar de los manicomios, ¿no? Claro, por eso a mí me parece que la desmanicomialización es oportuna, ¿sí? Siempre y cuando haya hospitales generales que Claro. sean capaces de dar contención a estas situaciones. Para cerrar con esto, escuché en otra nota que hiciste que vos decías, hay gente como el preso que está muchos años en un lugar, se acostumbra y de pronto no se quiere ir por el tema de los manicomios, ¿no? Hay un alto porcentaje de la gente que está internada en estas instituciones cerradas, neuropsiquiátricas, que tienen más que ver con situaciones sociales Sí. que con Claro. situaciones psiquiátricas, Claro. digamos, ¿no? Y entonces Pero ahí tienen que son acudir a lugares otro de lugar. contención, Sí. para decirlo mal y pronto, son más aguantaderos que lugares de cura. Por eso me parece que ese es el espíritu de la ley, que según lo que yo he estudiado es una ley de avanzada. Todavía no se pudo, y ya pasaron 10 años, Sí. ¿no?, es decir, establecer del todo, es decir, porque las inversiones en salud, bueno, Y los digamos, lugares están privados rezagadas. son muy caros. Y son carísimos. Muy Imposible. caros, sí. Los Imposible públicos, porque es sí. una contención total, digamos, ¿no? Entonces es Exacto. muy caro, claro. Diego, muchísimas gracias por haber venido al programa, ¿eh? Un placer estar con ustedes.